Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que reflexiona, que analiza junto a usted la realidad de nuestra región. Bolivia firma su democracia este domingo con elecciones subnacionales. Tras la victoria de Luis Arce en octubre pasado, evidentemente hay otro clima político y también un mejor ánimo, a pesar de la herencia grave y dolorosa de la dictadura de Yanine Áñez. Y por eso es importante entender qué se juega este domingo. Y en primer lugar es obvio que se afirma la democracia y vía elecciones se renuevan municipios y gobernaciones en una franca disputa con la derecha que no pierde ocasión de desestabilizar la actual administración política a través de una serie de acciones, incluso de orden mediático. De esto queremos conversar con la analista y académica Carla Espósito, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto volverla a ver, Carla, ¿cómo está usted? Orlando, ¿cómo está? Un gusto estar nuevamente en su programa. Muchísimas gracias. De entrada le preguntaría algo que es importante para que nuestra audiencia en América Latina lo entienda. ¿En qué contexto se desarrollan estas elecciones subnacionales, como se les denomina, de municipios y gobernaciones? ¿Cuál es el diagnóstico político, social y económico que podemos hacer de la Bolivia de hoy? Bueno, es un diagnóstico, yo diría, caracterizado por dos elementos. Uno es el económico, que a diferencia del periodo anterior, durante el gobierno de facto de Yanine Áñez, pues es un periodo también en crisis, ciertamente, pero un periodo en el que se está intentando hacer más inversión en lo social, ¿no? Se ha intentado recuperar la función fundamental del Estado en esta crisis. Como muchos países, se está recurriendo al Estado, al ejercicio del poder del Estado, a programas redistributivos en la población para mejorar la situación, créditos bancarios para que la gente pueda acceder a créditos fáciles. Se ha flexibilizado también el pago de cuotas y de créditos y que la gente debe en los bancos. Sin embargo, la situación económica pues, es francamente difícil debido a que hay una crisis mundial. Ya todo el mundo conoce este dato. La crisis que el mundo vive es una de las peores probablemente en lo que va del siglo, ¿no? Y incluso en lo que va del siglo, en lo que va del año puede seguir igualándose a la crisis del 29. Entonces la situación económica es terrible, es muy difícil. Además que nos enfrentamos con una dilapidación exagerada de los recursos estatales que se produjo durante el periodo de Yanine Áñez, y eso todavía en los meses que va del año, pues, y de la gestión de Arce, no ha sido fácil remontar. El segundo elemento que caracteriza esta crisis, pues también es mundial y tiene que ver con la crisis del coronavirus. Sin embargo, yo creo que a diferencia del anterior gobierno, se está enfrentando de mejor manera a la situación. Ha habido un rebrote, un recrudecimiento de la enfermedad, pero se han importado gran cantidad de dosis de vacunas. Se ha hecho una vacunación, pruebas gratuitas, se han aplicado pruebas gratuitas a la población masivamente además. Eso ha ayudado a detectar y a diagnosticar en qué estamos en la situación de la enfermedad, a diagnosticar enfermos, a aislar enfermos. Entonces yo creo que esto tiene mejores perspectivas de solucionarse en el mediano plazo. Va a haber una aplicación masiva de vacunas y esto también, pues el Estado está centralizando sus fuerzas en solucionar esta crisis tan terrible. Yo creo que esos son dos elementos que condicionan el escenario, digamos, económico. Ahora tenemos pues el político, que es un escenario también de crisis, en el que las fuerzas de derecha están tratando de capitalizarse y tratando de canalizar hacia su bando los conflictos. Hemos tenido recientemente dos conflictos fundamentales, protagonizados también por sectores de derecha que siempre le son funcionales a la derecha, que son el conflicto médico, que ya habrán hablado en otras sesiones de este tema. Es un conflicto criminal, yo creo, en el contexto en el que estamos, y también hubo hace poco un conflicto del sector transporte. Ambos siempre son funcionales a la derecha. Y pues lo que está sucediendo es que la derecha más radical está intentando capitalizarse a partir de esto.
Claro, precisamente de esos dos paros, protestas que han desarrollado médicos y transportistas le quería señalar, porque efectivamente me parecería que coinciden, o no sé si con absoluta casualidad o a propósito, que previa a las elecciones estos dos movimientos, el de los médicos como lo de los transportistas, han expresado posturas que incluso han sido alentadas y amplificadas por los sectores de la derecha para, digamos, en este caso, minimizar o disminuir el apoyo popular del movimiento al socialismo en la pretensión de ganar algunas alcaldías y municipios y gobernaciones. Le pregunto, estos dos conflictos políticos, en la práctica, ni siquiera tan gremiales como se pintan, ¿pueden también influir en la decisión de los bolivianos de este domingo? No, yo creo que no. El paro médico ha sido muy deslegitimado, no contó con la aprobación de la población, intentar movilizar, probablemente el objetivo haya sido este, pero yo creo que la población reaccionó de una manera muy crítica y no creo que eso tenga una repercusión directa en las elecciones municipales, porque ahí se juegan otros factores, se juegan factores locales, agendas locales, y además que en Bolivia ocurre que hay un voto territorializado, que probablemente de eso hablemos ahora, territorializado y diferenciado en sectores urbanos y sectores rurales, y ahí tienen mucho que ver los candidatos locales. Entonces, no se juega tanto agenda nacional como también conflictos locales. Pero bueno, yo creo que ahora podemos ampliar este tema también con usted. Claro, pero entonces ahí le planteo la otra interrogante a propósito de esta situación, Carla. Tiene que ver con que la pandemia también de alguna u otra manera estaba prevista como un factor que podría atenuar la participación electoral de los bolivianos en el proceso electoral de octubre pasado. ¿Usted cree que en estas actuales condiciones, con vacunas, con un ánimo mejor predispuesto a la participación, se incremente el nivel de participación, valga la redundancia? Bolivia siempre ha tenido un alto porcentaje de participación en las elecciones. En las elecciones de octubre pasado, pese a la pandemia y pese a lo que se dijo en medios de comunicación y a los intentos de postergar, la gente asistió masivamente. Las elecciones municipales ciertamente no tienen un peso político tan grande, tan importante como tienen las elecciones nacionales, pero yo creo que tendrán también una asistencia masiva a las urnas. Ya, pero entonces ahí la otra elemento, ¿hasta dónde la presencia, por ejemplo, de un Evo Morales en la campaña electoral, la dirigencia de él, la conducción y el liderazgo en el movimiento al socialismo puede incluso incrementar la participación y el apoyo popular del movimiento al socialismo en las elecciones subnacionales? Bueno, una de las primeras consecuencias, una de las primeras conclusiones que quizás yo sacaría de todos los procesos eleccionarios analizados, es que los resultados en las elecciones municipales y de gobernación nunca replican los resultados de las elecciones nacionales. Bolivia tiene esa característica. Puede ocurrir que en territorios, por ejemplo, como el Alto, la gente vote masivamente por un candidato como Evo Morales o como Luis Arce o por el MAS en general, pero en lo local no siempre ese voto se traduce. Tuvimos años antes, la anterior gestión, pues el ejemplo de que en el Alto ganaba en las elecciones presidenciales el MAS, pero en las elecciones municipales ganó una candidata de derecha que era Chapetón. Ocurre eso. Entonces, no podemos esperar una réplica, pese a la participación de Morales en esta campaña. No podemos esperar una réplica o un voto hacia Morales que se exprese en lo local. Yo creo que esta elección tiene características diferentes. Entonces, ahí quizás también una aclaración o reflexión al respecto, más bien dicho, y tiene que ver con que efectivamente en estas elecciones se nota, se percibe que incluso entre las candidaturas de todos los sectores políticos hay una especie de renovación o de recomposición de los liderazgos locales. ¿Usted cree que efectivamente hay un proceso de recambio ahí, de que algunas figuras tradicionales en ciertas poblaciones, Cochabamba, Santa Cruz y la misma Bolivia, se cambió, se produjo esta renovación? A ver, hay casos y casos, no se puede generalizar. Un caso importante, por ejemplo, es el caso de La Paz, donde va a haber una renovación después de más o menos, creo que 2 gestiones, pues lo que equivale a una década. Va a salir del escenario político finalmente el partido municipal que es Solvó, el partido que ahora ocupa el municipio, que es el partido del alcalde Ruiz Revilla. Este partido desaparece en las elecciones de hoy, no tiene ninguna gravitación ni ninguna posibilidad de ganar, tendrá un peso muy bajo en el Consejo Municipal, y más bien quien ha emergido
como figura es un exministro del gobierno de Áñez, Arias, que está expresando en las ciudades el voto anti-MAS. Otra característica segunda de este proceso eleccionario es que las ciudades, principalmente las del eje, están pues en candidaturas muy conservadoras. Ese es el caso de La Paz. En Cochabamba no pasa lo mismo. En Cochabamba tenemos un candidato que viene de la vieja guardia de la derecha, muy conservador, que es Reyes Villa, y que tiene amplias posibilidades de ganar. Él casi no tiene contrincante para ganar el municipio. Y en Santa Cruz, que sería la tercera gran ciudad del eje, para el municipio está peleado, no hay una figura central, pero sí para la gobernación, que es Camacho. Ya hablamos muchas veces de este candidato. Él representa a la agroindustria cruceña, a la derecha más radical, de origen oligárquico, y él también tiene amplias posibilidades en el departamento de Santa Cruz. Pues entonces tenemos esta variedad, ¿no? Después en los municipios hay diferentes candidatos, unos nuevos, otros antiguos. Sin embargo, lo que yo diría es que el MAS expresa en estas elecciones que tiene ciertas limitaciones en haber construido figuras locales de peso, grandes líderes locales, que sí los tienen en el plano nacional, como tenemos a Evo Morales, a Choquehuanca, a Luis Arce, grandes figuras nacionales, pero en el plano local no ha podido construir liderazgos de una talla suficiente como para enfrentar las fuerzas de derecha que se están reorganizando en el espacio local. Entonces yo diría que uno de los peligros ahora de estas elecciones es que, sobre todo el eje central y en los municipios, va a ganar la derecha, porque en las ciudades gana la derecha, y esto pueda servir como un factor que ayude a una recomposición rápida de estas fuerzas políticas. Ese es el peligro. En términos de gobernaciones, la única gobernación que el MAS va a ganar es la de Cochabamba, todas las demás van a quedar en manos de la derecha, y en términos de las alcaldías, pues también el escenario está bastante difícil. En La Paz gana Arias, en Cochabamba en Cochabamba sí gana Reyes Villa, y en Santa Cruz tenemos también otro candidato de antigua data de la derecha, que es Fernández. Claro que sí, vamos a hacer la primera pausa, Carla, y enseguida volvemos para analizar en perspectiva qué significarían estas elecciones en la recomposición política también de ese país. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con Carla Espósito, analista y académica, para entender lo que puede ocurrir y está ocurriendo ya en el proceso electoral de este domingo en Bolivia.